You are currently the only person in this conference. Hola chicos y chicas, bienvenidos. En la clase de hoy nos vamos a centrar en estudiar, o mejor dicho, en explicar cómo funciona todo el proceso selectivo del cuerpo de ayudantes a instituciones penitenciarias, de manera que voy a ir explicando algunas de las cuestiones más importantes que tenemos que saber ya de inicio para para en este caso afrontar cuando llegue ese momento de realizar los diferentes ejercicios del que consta el proceso selectivo. Ya se está subiendo la presentación. En este caso, la clase pues es de las denominadas clases magistrales, porque en este caso, pues evidentemente no damos ninguna materia en sí, pero sí que son cuestiones importantes a tener en cuenta por parte del opositor. Vamos a empezar con ello. En primer lugar, pues lo que tenemos que saber es cómo es el proceso selectivo del cuerpo de ayudantes a instituciones penitenciarias. Y lo primero que tenemos que saber es que este proceso pues se divide de varias fases, como normalmente suelen tener todos los procesos selectivos. Características que tienen todas estas fases, pues que todas evidentemente son obligatorias y tienen el carácter de eliminatoria, ¿vale? Por tanto, si no pasamos una, no se tendrá en cuenta la siguiente. Voy a poner esto en otro color, aquí, perfecto. Bien, ¿qué significa esto? Pues que evidentemente tenemos que superarlas todas con la mejor nota posible. Esto siempre no es nuestro objetivo, ya que en este caso, pues como ya sabéis, hay un número limitado de plazas convocadas. Bien, el proceso selectivo podríamos decir que consta de dos fases muy bien diferenciadas. En primer lugar, la fase de oposición y en segundo lugar, el periodo de prácticas. En la fase de oposición, a su vez, se subdivide en dos ejercicios. El primero de ellos está compuesto de dos partes. El primero, tenemos el cuestionario tipo test de 120 preguntas y en la segunda, la resolución de 8 supuestos prácticos. En la siguiente diapositiva veremos cómo se distribuye cada una de estas partes. Y el segundo ejercicio de esta primera fase de oposición será el denominado reconocimiento médico, donde se nos observarán mediante numerosas pruebas médicas, también lo veremos más adelante, y sería ya la última fase como tal de este primer gran bloque. Y ya en la otra parte, una vez que superamos, digamos, esa primera fase de examen, pues tenemos el periodo de prácticas, que también va a tener un carácter de examinador. ¿Por qué? Porque vamos a tener también dos bloques de funciones bien diferenciadas también. Por un lado, una formación teórico-práctica y por otro lado, un perfeccionamiento también teórico-práctico, ya en este caso en el centro penitenciario de destino en el que se nos haya asignado.
Bien, ¿cómo es la fase de oposición de ayudantes e instituciones? Pues como hemos visto, tiene esas dos partes que hemos diferenciado. Una prueba que se denomina prueba de conocimientos teóricos, que como hemos visto se divide en dos. En primer lugar, ese cuestionario tipo test de 120 preguntas que se van a basar en el temario oficial que viene, en este caso, en la convocatoria del cuerpo de ayudantes. Y como bien os muestro aquí, tiene un carácter de eliminatorio. Y en segundo lugar, la resolución de 8 supuestos prácticos también acordes con el puesto a desempeñar. En esos 8 supuestos prácticos se nos van a preguntar materia, evidentemente, del temario oficial, pero encaminada a esa situación práctica que como ayudantes podemos tener el día de mañana en nuestro puesto de trabajo. Y en segundo lugar, pues lo que veníamos hablando, el reconocimiento médico que confirme que tenemos las facultades y las capacidades adecuadas al puesto de trabajo y evidentemente también tiene ese marcado carácter eliminatorio. Bien, en cuanto a la primera parte del primer ejercicio, el test de ayudante. El formato que nos vamos a encontrar para este primer examen es un cuestionario tipo test de 120 preguntas. Cada una de estas 120 preguntas tendrá 4 posibles respuestas. Evidentemente, solo una de ellas será la correcta. Habrá igualmente 3 preguntas de reserva que también se deben de contestar. ¿Por qué? Pues porque en el caso de que quede anulada alguna de las 120 anteriores, se cogerá algunas de estas 3 preguntas de reserva. Y me podéis preguntar, oye, ¿y si se anulan más de 3 preguntas, qué es lo que se hace? Pues en ese caso, en lugar de hacer la puntuación sobre 120, se hará sobre las preguntas que solo sean las correctas. ¿Vale? Imaginaros que en este caso se anulan 5 preguntas. Solamente tenemos 3 de reserva, por lo que harán entonces el tribunal es que calculará la nota, en lugar de sobre 120 preguntas, lo hará sobre 118, ¿vale? Esto es como se suele resolver. ¿Cuánto tiempo dura la realización de esta primera parte? Pues dura 1 hora y 45 minutos, ¿vale? Por ejemplo, aquí en la última convocatoria de 2024 se ha publicado una nota informativa con los diferentes criterios de corrección y superación. Esto ocurre todos los años, es decir, todos los años el Ministerio publica unos días antes los criterios de corrección y superación para que el opositor sepa en todo momento cómo tiene que calcular o cómo va a calcular el tribunal el cálculo, valga la redundancia, de la nota. La puntuación mínima que se necesita para superar esta primera parte de la prueba será de 10 puntos y la nota de corte va a quedar marcada por la puntuación obtenida por la persona, en este caso para 2024 era en el número 1600, pero cada año, en función de las plazas convocadas, pues evidentemente será un número distinto. También se establece por parte del tribunal que aquellos que obtengan una puntuación directa igual o superior a esta persona, 1600, directamente quedará incluida en el listado de las personas aprobadas, ¿vale? Todas estas cuestiones lo van publicando poquito a poco o día tras día, cumpliendo los plazos administrativos, el Ministerio. ¿Cómo son en este caso los supuestos prácticos del cuerpo de ayudantes? Pues mira, esta segunda prueba, que como hemos dicho y me gusta remarcarlo, también es eliminatoria, consiste en la resolución de varios supuestos prácticos. En este caso, se va a poner a prueba vuestra capacidad para poder resolver teóricamente una serie de situaciones hipotéticas que podrían darse el día de mañana en vuestro puesto de trabajo. ¿Cuáles son las características de estos supuestos prácticos? Pues tenemos un total de 8 supuestos para resolver. Cada supuesto va a tener 5 preguntas. Cada una de esas preguntas va a tener 4 respuestas múltiples y solo una de ellas será la correcta. Por tanto, los casos prácticos se resuelven no en desarrollo, sino a través de preguntas tipo test. ¿Cuál es la duración que tenemos que tener en cuenta para la realización de este ejercicio? 1 hora y 20 minutos. Igualmente, como sucedía en el primer caso, en el tipo test, también se publican los criterios de valoración, corrección y superación para esta parte.
Y en este caso, os he puesto en la diapositiva lo último de 2024. La puntuación mínima para poder superar esta parte también será de 10 puntos, por lo tanto ya podemos deducir que el total del primer ejercicio serán 20 puntos, 10 y 10, y que la nota de corte, pues igualmente que antes nos habían dicho un número, ahora también nos lo tienen que decir. En este caso será la persona número 805, ¿vale? Y evidentemente, pues que tenga la puntuación igual o superior a la persona que esté en este número, pues se entiende que ha superado el ejercicio. Vale, perfecto. Esto queda bastante claro. Ahora, en cuanto a los criterios de corrección, que hemos pasado muy rápido sobre ello. A la hora de corregir el tipo T, el tribunal tiene que detallar cuáles son los criterios que va a tener en cuenta para hacer ese cálculo de la nota. Vamos a ver en este caso cuáles son esos criterios. En primer lugar, las contestaciones erróneas penalizarán 1/3 respecto al valor de las preguntas acertadas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cada 3 preguntas mal nos quitarán una bien, ¿vale? Yo le digo la regla del tercio, ¿vale? Para que esto lo tengamos siempre presente. En segundo lugar, las preguntas en blanco no penalizan. Por eso, nosotros a lo largo del curso vamos a ir insistiendo todos los profesores en que cuando tengamos preguntas prácticas ante la duda, lo primero es intentar quedarnos solo con dos preguntas, con dos opciones factibles, es decir, 50-50. Si estamos más seguros de uno o de otro, yo siempre apuesto a que apostemos por la que más sentido tiene. Pero evidentemente, si pasamos por una pregunta que no sabemos ni dónde está situada en el tema, que nos ha pasado a todos, pues en ese caso lo mejor es dejarla en blanco, porque no nos suma, pero tampoco nos va a restar. La calificación máxima posible es la de 20 puntos, ¿vale? Y en este caso, para aprobar, se necesitan solo 10, es decir, la mitad, como si fuera un 5/10. Para poder ser considerada como apta, será necesario superar las dos partes de la prueba de forma independiente, es decir, aprobar el tipo T y aprobar los casos prácticos. ¿Cuál será la calificación final de esta prueba? Pues evidentemente la suma de las puntuaciones transformadas de ambas partes. ¿Qué quiere decir transformadas? Pues calculadas ya sobre 10, con el porcentaje ya correcto. Se derivarán en este caso de los criterios adoptados por este órgano de selección, que se harán, como he dicho antes, públicos antes de la fecha de examen. Es decir, antes de que nosotros hagamos el examen, todos vamos a saber qué criterios van a ser los que se van a optar para corregir, si ha cambiado en este caso la puntuación, si ha cambiado algo en cuanto, por ejemplo, a las contestaciones erróneas, cualquier cosa. Siempre, siempre lo vamos a saber antes de hacer el examen. La plantilla correctora, pues la ley establece que se publicará en el plazo de 3 días desde que se realiza el ejercicio, pero tenemos el ejemplo justo de este año, que el examen fue el pasado domingo, día 2, y el lunes 3 ya teníamos las plantillas provisionales, ¿vale? En este caso sí que es cierto que tras los días que se impone para poder pedir la subsanación o en este caso anulación de alguna pregunta, pues administrativamente se conceden 2 días de plazo y tienen que resolver aquí el tribunal. Tardamos unos poquitos de días. You are currently the only person in this conference. Hola chicos, ¿qué tal? Disculpad que se nos ha ido la conexión y se ha parado la clase. De los que estáis aquí en directo, ¿me podéis decir hasta qué punto se ha escuchado para dar continuidad a la grabación?
En este caso, salvo que yo me haya equivocado, estaba justo en el último punto, ¿vale? Aquí cuando estaba hablando de, a ver, aquí justo cuando estaba hablando de la sede, no sé si hasta ahí lo había escuchado. Genial, muchísimas gracias, Blas. Pues mira, chicos, lo que estaba diciendo, que las sedes normalmente siempre son las mismas, salvo que en algún momento se cambie, porque sí que es cierto que esto lo está pidiendo muchísimos aspirantes. Y es que, ahora lo vais a entender, solamente tenemos 2 sedes. Una en este caso para Madrid, ¿vale? Que en este caso acogería a los opositores de toda la península, incluidas las Islas Baleares, y luego tenemos Las Palmas de Gran Canaria, que en este caso acoge a los aspirantes en el archipiélago canario, evidentemente. Entonces, sí que es cierto que a día de hoy se está luchando para que pongan algunas sedes por el desembolso que supone para muchísimas personas que tienen que trasladarse pues de el resto y de diversos puntos de España, evidentemente, hacia Madrid. Pero bueno, es verdad que esto lleva muchísimos años haciéndose así y bueno, espero que alguna vez nos tengan en cuenta a los que no residimos cerca de Madrid, ¿no? Así que, pues nada, pero que sepáis que a día de hoy las sedes son estas dos, Madrid y Las Palmas de Gran Canaria. Bien, ¿cómo son las pruebas médicas que también hemos dicho que son eliminatorias? Pues mirad, estas pruebas médicas que se llevan a cabo en el proceso selectivo, el objetivo que se marca es poder comprobar que ninguna persona pues presenta algún motivo que le impida realizar el día de mañana su trabajo de forma correcta. En este caso, los aspirantes sí que tenéis que acudir a ella de forma obligatoria, ya que si no acudís se entiende que renunciáis y por tanto no podéis optar ya a la plaza ni a volver a hacer este reconocimiento médico, esta prueba médica a posteriori, y se realizan pruebas de controles analíticos, de sangre, también tendréis, analítica de orina y en este caso, pues también, a pesar de no ser una prueba formativa, también se va a calificar como apto o no apto. En este caso, aunque sí que recomiendo siempre que entréis en la lista de exclusiones médicas que publica el Ministerio, aquí en esta diapositiva os traigo un poco a nivel general qué es lo que se intenta valorar por parte del equipo médico. En este caso tenemos en primer lugar la agudeza visual, la capacidad auditiva, algún problema del aparato locomotor que comprometa en cierta manera nuestro libre movimiento, ¿no?, de cualquier articulación, delgadez extrema o en su caso obesidad, enfermedades del aparato digestivo, urinario, nervioso, respiratorio o cardiovascular que pueda comprometer nuestra labor diaria como ayudantes. Alteraciones psiquiátricas como por ejemplo esquizofrenia, trastorno bipolar, estrés postraumático o cualquier otra alteración de carácter psiquiátrica. Y en este caso, si el número de personas declaradas como aptas en las pruebas médicas resulta inferior al de las plazas convocadas, entonces sí que es cierto que se podrá citar al número de aspirantes para cubrir precisamente esas plazas de aquellas personas que, habiendo superado los 2 primeros ejercicios, hubieran quedado fuera por el orden de puntuación, ¿vale? Por ese corte que hemos dicho antes. Si alguien no supera el proceso médico, se llama a estas personas por el orden que hayan quedado en esa lista, pero el requisito es que tengan aprobados tanto el primero como el segundo. ¿Cómo se calcula en este caso la nota final de la fase de oposición? Pues mirad, la nota final de la fase de oposición en este proceso se fundamentará, como hemos visto, en el primer y en el segundo ejercicio. ¿Qué es lo que se hace? Sumar la puntuación transformada del test y del supuesto práctico para determinar cuál es nuestra calificación final. ¿Qué pasa si hay empate? Pues se siguen estas normas. En primer lugar, la mayor puntuación obtenida en el supuesto práctico. En segundo lugar, la mayor puntuación obtenida en el test. En tercer lugar, el mayor número de aciertos en el supuesto práctico y en cuarto lugar, el mayor número de aciertos en el test. Si aún así el empate persiste, el tribunal tendrá que hacer públicas las medidas que va a adoptar para poder resolver esa situación.
En cualquier caso, la lista de aprobados se va a ordenar por el orden descendente en función de la puntuación más alta obtenida, ¿vale? En este caso, una de las cuestiones o límites que tenemos es que el tribunal no puede aprobar a más personas de las plazas que se ha convocado, ¿no? Esto creo que es un poco de lógica, pero viene bien traerlo a colación. Bien, después hemos dicho que tenemos esa fase de práctica o fase formativa ya como considerados como funcionarios en práctica. Pues mira, este curso selectivo es un curso que se hace una vez que se ha superado el proceso selectivo y en este caso tiene una duración como máximo de 3 meses. En este caso, aquellas personas que hayan sido declaradas como aptas, pues accederán directamente a este periodo de práctica. El curso selectivo se puede impartir de forma presencial, por videoconferencia o de forma mixta. Esto cada año va cambiando, pero sí que es cierto pues que cada vez son más flexibles en este sentido. Para poder obtener el derecho a presentarse a un examen, un pequeño examen que hay después del curso, ¿vale? Tenemos que haber estado al menos en el 80% de todas las sesiones lectivas, es decir, que pasan lista. Y las personas que seáis llamadas al examen a superarlo tendrán que ser declaradas nuevamente aptas. Es decir, todo tiene una fase de apto o no apto. Y ya por último, pues ¿cómo son ese periodo de prácticas del cuerpo de ayudantes? Una vez que hemos superado este curso selectivo, como digo, de máximo 3 meses, pues iniciaremos un periodo de prácticas que serán prácticas tuteladas, es decir, tendremos un tutor y ya las realizaremos en el centro penitenciario que nos hayan designado como primer destino. Aquí, evidentemente, ya se nos considerará como funcionario y funcionaria en práctica. En este periodo de práctica realizaremos funciones propias del cuerpo de ayudantes y recibiremos a su misma vez una formación teórica. Supongo, evidentemente, que por lógica, pues tenéis que entender que la formación teórica que nos vayan dando va también ligada a ese aspecto práctico que estamos viendo in situ. Igualmente se nos va a hacer un seguimiento para poder comprobar nuestra adaptación de actitudes y de actitudes, con P y con C, como digo siempre, al cuerpo de ayudantes. Y una vez que finalice este periodo de práctica, pues como siempre, tenemos que recibir la calificación de apto o no apto. Igualmente también os recordamos que además de esta calificación de apto o no apto, en este periodo de práctica es importante haber realizado el 75% de todo el periodo para que finalmente, cuando lo superemos, tengamos el nombramiento ya sí como funcionario o funcionaria de carrera. En este caso, una de las cualificaciones que se estableció ya como y que se renovó o que se reformó, mejor dicho, en la última convocatoria fue que la suma de todo el tiempo entre el curso selectivo y las prácticas no podían ser por un tiempo superior a los 12 meses, cuestión que antes era bastante superior, era de 18 meses. Y esto con la última convocatoria pues se ha reducido hasta 12, ¿vale? Se considera que en esos 9 meses, junto con el curso selectivo, es más que suficiente. Bien, chicos, pues como veis, esto es lo más importante que tenemos que tener en cuenta del proceso selectivo. Como veis, son 2 o 3 ideas bastante sencillas. Nos tenemos que centrar sobre todo pues en el primer ejercicio, en esas 2 partes, tipo T y casos prácticos, ¿vale? Y en los criterios de corrección, que siempre es lo que, pues al final, realmente el reconocimiento médico ahí poco podemos demostrar, ¿no? Salvo expresar nuestro cuerpo y que él demuestre, en este caso, nuestras capacidades. Pero donde nosotros nos tenemos que centrar es, por tanto, en la realización del tipo T y en los casos prácticos, ¿vale, chicos? Tendréis en este mes otra clase en la que se complementará a esta que os digo yo por nuestro compañero Pedro, que es también funcionario del cuerpo de ayudantes, y él sí que nos va a dar una clase magistral un poquito más extensa y en el que nos va a explicar pues cada una de las funciones que se puede realizar, las áreas en las que en este caso podemos participar como ayudantes, el sueldo en práctica y el sueldo ya como funcionarios, que también es una de las cosas que suele ser más interesante, los horarios, tipo de trabajo, el curso en este caso que se realiza en Cuenca, que no lo he dicho, cómo es nuestro uniforme,
también cómo se distribuyen las nóminas, tipos de centros, los destinos, etcétera, ¿vale? Son cuestiones bastante importantes que ya no forman parte, digamos, del proceso de examen, sino que en este caso se centran, por supuesto, ya en esa fase como funcionario que ojalá consigáis pues todo en el periodo más breve posible, ¿no? O lo antes posible. Así que pues nada, chicos, como veis, estas clases magistrales del cuerpo de ayudante, en este caso las solemos hacer con todos los cuerpos, en este caso la del examen suele ser un poquito más corta y luego ya tenéis otra más extensa, como digo, en este caso será con nuestro compañero Pedro y por tanto espero que también pues podáis asistir a la misma porque va a resultar súper interesante. Así que pues me despido de vosotros, mucho ánimo, ya sabéis estas cosillas que son secundarias pero que son muy importantes también para centrarnos en el estudio y sobre todo lo que quiero ver y que os quedéis con la idea es de cómo ir preparando nuestro estudio para poder superar este primer ejercicio, ¿vale? Así que pues nada chicos, que tengáis muy buena tarde y nos vemos en la siguiente clase. Gracias Blas, que te veo por ahí. Hasta luego.